Un estudiante universitario originario de Oshkosh aprovechó la red social TikTok para destacar la belleza de la lengua maya. Lo que empezó como entretenimiento ahora tiene fines pedagógicos y mucho éxito. En videos de 59 segundos, el joven estudiante de la licenciatura en educación primaria motivaba a sus seguidores, principalmente niños y adolescentes de su comunidad, a hablar la lengua maya sin miedo a las críticas de los usuarios. Más que nada, logré identificar que muchos jóvenes, a pesar de que sepan hablar maya, se sienten menos en la sociedad por hablarlo. Por ello, quise dar a conocer que esto es importante para que nosotros lo preservemos con nuestros hijos y para que esta identidad nuestra no se pierda a lo largo del tiempo, porque debemos estar orgullosos de nuestras raíces. Sus videos alcanzaron más de 80,000 vistas, por lo que decidió dar clases. Abrí el canal de YouTube y también mi página de Facebook. Ahí subo videos más explicativos. En Facebook y en YouTube subo videos de alrededor de 5 a 8 minutos explicando un pequeño tema con varias repeticiones y oraciones con las que se puedan ejemplificar. Su hermana, de tan solo 12 años de edad, es su camarógrafo y mayor seguidora. Santos no percibe salario alguno, ni ningún tipo de apoyo, aunque tiene la esperanza de que algún día sí suceda, principalmente para enseñar con mejor calidad. Y en un futuro me gustaría que, me lleguen a apoyar con un poco, pues no sé realmente de dónde venga el apoyo, pero sí para mejorar las clases, para mejorar el audio, para mejorar la iluminación, porque igual se ha visto que en la pizarra a veces se difumina un poco la luz, porque mi hermanita pues realmente no es una experta grabando, pero se lo agradezco mucho. Y pues gracias a ella existen estos videos, porque realmente no hay nadie más que me grabe en mi casa. En YouTube tiene más de 600 seguidores y en Facebook más de 7,000. Espera que las personas de cualquier edad aprendan de sus videos y se sientan orgullosos de la lengua maya. César Gómez, Teleyucatán te informa. Teleyucatán te informa, de lunes a viernes, 8 de la noche, con Lenny Magaña.